Shalom, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos. Hoy vamos a compartir con todos ustedes la Parashá Vayishalach, que quiere decir y envió. Esto lo tenemos en el libro de Génesis, capítulo 32, desde el verso 3 hasta el capítulo 36, 43. Y la Haftará, según la tradición sefardita, tenemos Abdías 1, 21. Esta es la Parashá número 8. Y antes de nada vamos a empezar con el Shema, vamos a recitar el Shema. Si me quieres acompañar, amado hermano y amado hermana, eres más que bienvenido. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Bait. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te ordeno hoy las guardarás diligentemente en tu corazón. Y se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, al anochecer y al amanecer. Y la tendrás como señal entre tus manos y frontal entre tus ojos. Y la escribirás en las puertas y en las jambas de tus casas, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor. Amén, ve amén. Bueno, discúlpenme porque estoy un poquito acatarrado, tengo un poquito la voz mal, pero eso no nos va a impedir que continuemos trabajando con la obra del Todopoderoso. Así que vamos ya con el estudio semanal, con la Parashá Vayishalach y envió, y empezamos desde el capítulo 32 de Bereshit, y tenemos bastante para leer. Vamos a leer tranquilamente para ir descubriendo lo que tenemos aquí en la escritura con Jacob y lo que va a acontecer. He dicho capítulo 32, verso 3, y empezamos. Y envió Jacob mensajeros delante de su hermano Esav a la tierra de Seir, el campo de Edom, y les ordenó diciendo: Así diréis a mi señor Esav, así dice tu siervo Jacob: He habitado como forastero con Labán, deteniéndome hasta ahora. Y tengo bueyes, asnos y ovejas, siervos y siervas, y envío a declararlo a mi señor para hallar gracia ante tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: Fuimos a tu hermano Esav, y también él viene a tu encuentro con 400 hombres. Y se angustió Jacob, y tuvo gran temor, y dividió en 2 campamentos el pueblo que tenía consigo. Y las ovejas, las vacas y los camellos, pues se dijo: Si viene Esav contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Oh Dios de mi padre Abraham, Elohim de mi padre Isaac, oh Eterno, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Soy indigno de tus misericordias, de toda tu fidelidad que has hecho a tu siervo, pues con mi cayado vadé este Jordán, y ahora estoy convertido en 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esav, pues yo le temo. No sea que venga y me hiera tanto a la madre como a los niños. Pero tú mismo dijiste: de cierto te haré bien, y pondré tu descendencia como la arena del mar, que por ser tanta no se puede contar. Bueno, después de estos versos vemos que Jacob sale de la tierra de Haram y deja a su suegro Labán, después de que pactaron y que, según el pacto, respetarían, jurando por el Eterno, el Todopoderoso de Israel. Y Jacob vio a 2 ángeles, 2 mensajeros, que se le acercaron rápidamente. Se dio cuenta que estaba en casa después de Jacob haber estado 20 años sirviendo a su tío Labán por sus 2 esposas en la diáspora. Según yo veo, la primera reacción de Jacob es que le viene a su pensamiento su hermano Esav, y de que ya era hora.
era hora de confrontar esta situación familiar que había dejado atrás. 20 años fueron muchos cuando engañó a su padre vistiéndose de Esaú y reconociendo la bendición, llevándose la bendición del primogénito. Jacob tenía muy presente esto y tenía que tratar de solucionar este problema con su hermano, pues Esaú había jurado que le mataría cuando Isaac muriera. Lo que hizo, obviamente, no estuvo bien. Y pensando en esto ahora, debe intentar de elogiar y cubrir esta falta con regalos y presentes para apaciguar los ánimos de su hermano Esaú y tratar de estar en shalom con este hermano que le quiere matar. Pero cuando los siervos volvieron, avisaron a Jacob, diciéndole que su hermano Esaú venía hacia donde él estaba. Esto es lo que nos dicen los versos 7 y 8. Y se angustió Jacob y tuvo gran temor, y dividió en 2 campamentos el pueblo que tenía consigo. Y las ovejas, vacas y camellos, pues se dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Nuevamente vemos aquí la pericia de Jacob, que rápidamente responde con esto. Todos podríamos pensar que Jacob haría una oración que clamaría al Eterno, pero con todo lo que había pasado, aún seguía reaccionando en su propia carne y olvidó quién es el amo que controla todo y todas las cosas que hay en el universo. Jacob en el verso 9 y 10 dice esto: Oh Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac, oh Eterno que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Soy indigno de tus misericordias y de toda la fidelidad que has hecho a tu siervo, pues mi cayado vadé en este Jordán y ahora estoy convertido en 2 campamentos. Jacob está pagando por sus consecuencias y pasadas, y ahora sí clama al Eterno por misericordia, recordando los pactos y las promesas que le habían sido dados, de alguna manera justificándose por su desobediencia, por todo lo acontecido. Podríamos decir que aquí explica el Eterno esta situación de 2 campamentos, en hebreo que lo llamamos manahim, como estudiamos en el episodio anterior. El corazón de Jacob estaba roto y muerto de miedo por lo que pudiera suceder a sus niños, esposas. Esto obviamente era algo lógico. Vamos a ver la oración, la tefilá que levantó Jacob y sus fundamentos principales en 3 puntos. Vamos a verlo en una diapositiva para que ustedes lo puedan ver. Primeramente, la oración de Jacob y sus fundamentos principales. Primero tenemos, él pone toda su confianza en las promesas y dice así: me dijiste. Él se agarra de alguna manera, toma esa palabra como un pilar, un fundamento inamovible donde él no se mueve y sabe que tiene seguridad. Segundo, la humildad. Él cuando hace esta tefilá clama al Eterno y dice: indigno soy. Obviamente, indigno soy. Él se está tirando por tierra y como depreciándose o devaluándose ante el Creador del universo. Algo que, según mi opinión, tenía que haber hecho al principio. Y tercer punto, tenemos la sinceridad. Aquí Jacob ve que los 400 hombres que venían con su hermano, la figura que tenía Jacob de su hermano era que lo quería matar. Y ahora vienen no solamente mi hermano, sino 400 hombres, teniendo aquí yo 12 niños, mujeres,
concubinas, muchísimo ganado, y aunque también tenía un ejército de hombres y de siervos, pero ni mucho menos. Lo que venía con Esaú era algo impresionante. Eso es algo que vemos la sinceridad y cómo esta oración fueron fundamentadas en las promesas que le fueron dadas a Abraham e Isaac, y también cuando él salió de Beersheba. Aquí es la hora de la verdad. Esaú tenía poder y deseaba matarlo. Esto es lo que nos quedó a nosotros y en la mente de Jacob. Por esa razón estaba muerto de miedo. La razón por la que Jacob había vuelto a la tierra prometida fue por una orden del Eterno. Jacob no podía confiar en su propia fuerza ni en sus propios méritos, sino solo en la misericordia y en las promesas del Eterno para su vida. Tampoco escondía su temor. Era sincero, sacó a la luz lo que había en su interior, sin fingir, sin aparentar algo que ya no era. Había una enseñanza que ha salido por el mundo que dice que solamente hay que confesar la palabra todo el tiempo y no hablar de lo negativo en ningún momento para poder lograr tener éxito en toda circunstancia. Bueno, verdaderamente es muy bueno confesar la palabra del Todopoderoso, pero también hay que sacar a la luz la verdad de lo negativo, esas cosas que existen, y hay que ser sincero delante de Adonai. Elohim aprecia más nuestra sinceridad que nuestra fe fingida, como lo refleja Rabbi Shaul en el capítulo de Primera de Timoteo, capítulo 1, 5, 6, y dice así: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida, pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Créeme, amado hermano, no vale la pena intentar fingir. No podemos fingir ante el Eterno. Cuando nosotros venimos delante del Eterno, es como si estuviéramos de una forma alegórica, totalmente desnudos espiritual y físicamente. Él conoce todo nuestro ser. Si tenemos temor, es mejor no ocultarlo, sino debemos ser sinceros delante de Él y además contarle todo, como a nuestro Padre al cual necesitamos continuamente. En la luz está la libertad. Es la verdad. En la verdad está la victoria. En sus promesas tenemos la victoria. En los momentos críticos no podemos usar frases religiosas para aparentar algo que no es. Esto creo que lo entendemos todo. Debemos ser sinceros y debemos orar al Eterno que nos ayude en nuestra debilidad. Cuando estamos delante de Elohim, nuestra tefilá debe ser sincera y sin rodeos, con humildad. No hay nada que podamos esconder al Eterno, pues el Ruach HaKodesh es el cual nos ayudará en estos momentos, según también Rabbi Shaul lo dice en Romanos 8:26, lo cual voy a leer para ti. Y de la misma manera también el Ruach nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Ruach mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estas palabras son algo precioso. Muchas veces esta situación podemos haberla vivido nosotros como creyentes, en algún momento de nuestra vida donde el temor, la duda y también nuestra carnalidad tratan con nuestra mente humana, tratando de reparar lo que se hizo mal en el pasado. Pero llega el momento que hay que afrontar situaciones, y más cuando son situaciones con la familia, la cual debemos confrontar con la Emuná Shelema, la cual es la verdadera fe en Yeshua,
clamando a los cielos por auxilio sin dudar, que el Eterno nos responderá para aquellos que vivimos en la fe. No tenemos que usar nuestra picardía, ni mucho menos nuestra carnalidad para salir victoriosos de estos problemas que nos afligen. Jeremías también nos dice algo. Jeremías 33:3 nos dice así: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nunca debemos olvidar la sombra profética de Jacob y de la persecución que tenía que sufrir. Esto es algo que es un reflejo para todos los creyentes. De la misma manera como la descendencia de Jacob está en peligro de extinción con el continuo enfrentamiento con Esaú, los hijos de Jacob, que han de estar mezclados entre las naciones y que ahora están redescubriendo su verdadera identidad. Obviamente están en un peligro muy grande con el enfrentamiento con el sistema romano, el cual es descendiente de Esaú, de Edom, como todos conocemos. La oración de Jacob por su descendencia hará que sus hijos finalmente venzan sobre el falso sistema cristiano, romano, griego y el resto del paganismo para que vuelvan a casa sanos y salvos durante la gran tribulación, como está escrito en Revelación 7:9. Dice así la Escritura: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Continuamos con el verso 13 al 15. Y Jacob pernoctó allí aquella noche, y de lo que le vino a mano tomó un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas que amamantaban con sus crías, 40 novillas y 10 novillos, 20 asnas y 10 pollinos. Según estos versos, después de que la oración, la tefilá que realizó Jacob, descansó su alma. Hizo 3 cosas para enfrentarse con su hermano. Primeramente, envió un presente, un regalo, oró, hizo tefilá y se preparó también para la guerra por si acaso. Según lo veremos en los próximos versos, los cuales vamos a leer. Seguimos desde el verso 16 hasta el 20 y dice así: y los entregó en mano de sus siervos, cada manada por separado, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y dejad espacio entre manada y manada. Y le ordenó el primero diciendo: cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, enviado por mi señor para Esaú. Y por cierto, él también viene tras nosotros. Y ordenó también al segundo, también al tercero, también a los que iban tras aquellas manadas, diciendo: la misma cosa le diréis a Esaú cuando lo encontréis. Y además le diréis: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Pues pensaba apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. Luego veré su rostro y quizá levante mi rostro. Tenemos que ver aquí a Jacob cómo envía a sus siervos con los regalos, con varias avanzadillas, mientras él prepara los campamentos, separándolos con sus madres y sus niños y animales, por si acaso Esaú no se había aplacado de su ira y quería matarlo. Aquí parece ser que Jacob tenía todo bajo control: la distribución de los campamentos, los siervos, con los regalos para su hermano, para que de alguna manera apaciguarle. Pero una vez que estaba todo más o menos bajo control, podríamos decir,
algo iba a acontecer, lo cual iba a cambiar por completo la vida de nuestro padre Jacob, según leemos en los versos 24 y 25. Perdón. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura de Jacob mientras luchaba con él. Ahora las circunstancias habían llegado a tal punto que ya no quedaba más remedio que enfrentar esta situación y rectificar. Lo que se había hecho mal desde el principio, Jacob había engañado a su hermano y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de esta realidad y no huir más. La huida de los problemas no resuelve nada. Hay situaciones espirituales que solo pueden ser reparadas en el mundo espiritual, el cual Adonai ha puesto delante de nosotros. Aunque hay muchos que este mundo lo ignoran y no lo perciben por causa de la contaminación del pecado en sus vidas, el cual viven día tras día. Tenemos también que entender el pensamiento hebreo y la forma de cómo se piensa en el mundo hebreo, que es una forma circular. Y por esta misma razón el Eterno siempre nos llevará de vuelta al mundo donde hemos huido de nuestra responsabilidad, para que aprendamos la lección de ser maduros y de ser responsables de nuestros hechos, para que podamos rectificar de nuestros errores. Jacob todavía podía salir corriendo para escapar de su hermano y dejando allí a los niños, a las mujeres y todo, pero el Eterno envió uno de sus mensajeros, el hebreo es Ish Elohim, con el fin de tratar con la vida de Jacob. El ángel tenía una misión, en la cual era debilitarle, para que Jacob se humillara totalmente ante el Eterno. Todavía Jacob estaba en una edad vigorosa, era un hombre fuerte. El varón que el Eterno estaba intentando de llegar a lo más íntimo de Jacob en esta lucha físico-espiritual. Parece ser que nuestro padre Jacob todavía tenía algo de confianza en su propia fuerza física y también en su propia inteligencia. La pregunta es, ¿por qué envió todos los animales y todas las personas delante de él? Era una estrategia astuta que estaba empleando, la cual mediante sobornos intentaba ganarse el favor de Esaf, es decir, algo humano que viene de la misma carne, llamamos astucia o picardía. Pero esas cosas no eran suficientes para aplacar la ira de Esaf. El problema en el enfrentamiento con Esaf era el corazón de Jacob. Él no estaba listo para enfrentar a Esaf. Jacob se había rendido totalmente al Eterno y Jacob no se había rendido totalmente al Eterno y tenía demasiada confianza en sí mismo, en su propia carne y en su propio poderío. Era demasiado fuerte, tanto físico como espiritualmente, intelectualmente, y ese fue el problema de Jacob. Nos podremos preguntar, ¿te quedas como el último para poder salir corriendo? El Eterno le quitó su último recurso. ¿Cuál fue? Su fuerza, su vigor, esa fuerza que Jacob tenía, para que ya no pudiera correr más. Y en ese momento viniera Esaf y él tendría que enfrentar la situación y confiar en Adonai. No en tu propia capacidad o picardía. Esto lo entendemos. Así que
Vamos ahora con la lucha que Jacob tuvo con el Malach Elohim. La lucha entre este mensajero Ish Elohim y Jacob fue una lucha de poder. ¿Quién va a dominar la vida de Jacob? Nos podemos preguntar en ese momento. ¿El Eterno o Jacob? El ángel no pudo dominar a Jacob, era demasiado fuerte en sí mismo. Recordemos que los malachim, los ángeles, los mensajeros son enviados por Elohim cada vez para efectuar una obra suya en la tierra. ¿Cuál fue la misión de este ángel? Quebrantar la autosuficiencia de Jacob. Lo vuelvo a decir. ¿Cuál era el trabajo que tenía que hacer este ángel? Quebrantar la autosuficiencia de Jacob y hacerle que se sometiera totalmente al Eterno, dejando de confiar en sí mismo, en su carnalidad, en su fuerza, en su poderío, en sus rebaños, en sus mujeres, en sus hijos, en sus siervos. No. Paró. Pero cuando no pudo con Jacob, ¿qué hizo el ángel? Le dio el golpe final. El lugar más fuerte del cuerpo del ser humano es el músculo del fémur, pues el último recurso que tenía el Malach Elohim era de dañar el punto más fuerte de su cuerpo. Y esa fue la gota que hizo rebosar el vaso. Ese golpe era suficiente para quebrantar la autosuficiencia de nuestro padre Jacob. El profeta Oseas nos dice unas palabras sobre este hecho, el cual vamos a leer para poder profundizar en la vida de Jacob. Oseas 12, del 2 al 5, nos dice así. El Eterno tiene también contienda con Yehudá, y castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras le pagará. En el vientre tomó a su hermano por el talón, y en su madurez luchó con Elohim. Sí, luchó con el Malach y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda. En Betel le encontró y allí él habló con nosotros. Sí, el Eterno, Elohim de los ejércitos, el Eterno es su nombre. Amén. A nuestro Padre Celestial no le agradaba la vida de Jacob y lo tuvo que quebrantar, hacerle caer lo más bajo. La palabra hebrea que aquí ha sido traducida como prevaleció es mayugal, que viene de la raíz yahol, que significa poder, verbo, vencer, prevalecer, sufrir. Así que se podría traducir como luchó con el Ish Elohim y venció. La victoria fue cuando se quebrantó y reconoció su necesidad de ayuda. Finalmente hubo un encuentro muy importante en Betel, donde Jacob pudo cumplir sus 3 promesas que había dado cuando huía de su hermano. Vamos con los versos 25 y 27. Pero viendo que no podía con él, le atacó en el encaje de su muslo y le descoyuntó el muslo a Jacob mientras luchaba con él. Entonces dijo, déjame que raya el alba. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Jacob fue quebrantado por el golpe que le dio este mensajero. Había dejado a sus siervos y a su familia y se había quedado solo, pero todavía quedaba algo de su propia fuerza, y el Eterno quería que se despojara también de ella. Según mi opinión, en ese momento, Jacob llora y le pide ayuda desesperada para poder seguir adelante, y el Malach le dice, ¿cómo te llamas? Esta es la pregunta del $1.000.000. ¿Estás dispuesto a reconocer quién eres?
dispuesto a enfrentar la verdad de quién verdaderamente eres. Y él responde, me llamo engañador. Aquí vemos la sinceridad de Jacob. Y el Eterno quería llegar hasta ese punto espiritual en su vida, al punto de confesar quién verdaderamente era en sí mismo, reconocer quién era. Él dijo, soy un engañador. Imagínate por un segundo todo lo que venía a la mente de Jacob en ese momento. ¿Por qué fue llamado engañador? ¿Por qué? ¿Por qué tomó a su hermano del talón cuando Esaf iba saliendo del vientre de su madre? ¿Por qué quitó a su hermano la primogenitura con la venta de un plato de lentejas? ¿Por qué engañó a su padre y robó la bendición de su hermano? Y esa es la razón por la cual Esaf tenía contra él. Porque era un engañador, un usurpador. Y este era el momento que tenía que confesar quién era realmente. En ese preciso punto, en ese preciso momento, está la victoria. Reconocer nuestros errores. Cuando nosotros reconocemos nuestros errores haciendo tikkun y teshuvah, encontramos la victoria. Y debemos confesar nuestros errores y clamar al Padre de las luces, Padre, me he equivocado, y pedir perdón. Y que nuestro corazón, si caminaba hacia el sur, que ahora camina hacia el norte, hacia la integridad de la luz de Adonai. Debemos reconocer que solamente en el quebranto está la victoria. Escucha, soy Jacob, el usurpador. ¿Qué es lo que quiere decir su nombre? Y Jacob lloraba. Tengo que reconocer quién soy. He sido un engañador, he sido engañado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso ha de recoger. Lo entendemos. Lo que sembré con mi hermano y mi padre lo he recogido con mi suegro. Parte de mi vida he sido un engaño. Y ya no me quedan fuerzas para salir huyendo. No puedo más. A partir de este momento, la vida de nuestro padre Jacob cambiaría radicalmente. Veamos qué dice el verso 28. Y el hombre dijo, ya no serás tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido. Esta es la primera vez cuando aparece el nombre Israel en las Escrituras, que significa luchará y reinará como Elohim, o Elohim luchará y reinará. También tiene una relación con la raíz de la palabra hebrea sarar, que significa luchar, tener autoridad, tener una conducta noble. Ese nombre es dado a un hombre quebrantado, solo, dañado, enfermo, dolorido y necesitado, y que reconoce su debilidad y su dependencia del Todopoderoso. Impresionante. En el momento más débil recibió el nombre victorioso. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, Jacob. El Eterno nos tiene que quebrantar, desmenuzarnos, para poder ser moldeados a su perfecta voluntad. Y a muchos nos ha costado entender esto, pero la misericordia y justicia son aplicadas en todos los creyentes. El Padre nos moldea según su perfecta voluntad. Así nos lo describe el profeta Isaías en el capítulo 45, verso 9. Perdón. Ay del que contiende con su hacedor como tiesto entre los tiestos de barro. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? ¿O tu vasija no tiene asas? Entonces
Jacob le preguntó, leemos el verso 19, y dijo: dame a conocer ahora tu nombre. Pero el Ish Elohim le respondió: ¿para qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Dónde lo bendijo? En el mismo lugar que Jacob, que se quebrantó con una sinceridad enorme y con gran verdad. Ahí está la bendición. El Midrash nos dice que este ángel reconoció que Jacob tenía el derecho de obtener la bendición que antes había conseguido por medio de una trampa. Ve acá en el hebreo. Pero ahora recibió sobre la base de una lucha en honestidad. También Rashi nos da su punto de vista y que nos dice que la palabra que se utiliza aquí para luchar, vayasar, la tenemos en el libro de Oseas capítulo 12:4, que indica que la lucha se hizo correcta y dignamente. Amado hermano, hermano creyente, tenemos que quitar de nuestra vida el engaño. También nuestro rabino celestial Yeshua nos dice esto en Yohanan 1:47. Yeshua vio a venir a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Esto nos enseña que un verdadero israelita es uno en el cual no hay engaño. Jacob tenía que dejar de ser engañoso, un usurpador, para ser un verdadero israelita y recibir el nombre que le fue dado primeramente por el Malach. Un verdadero israelita es un vencedor. La palabra Israel tiene que ver con prevalecer en la lucha. En estos textos se habla de obtener la vida eterna, no de sufrir la muerte segunda, de recibir un nombre nuevo. Lo que pasó con Jacob se había de obtener con autoridad sobre todas las naciones. De ser vestido con vestiduras blancas, de ser reconocido por Yeshua ante Elohim, de ser una columna en el templo, de tener 3 nombres celestiales escritos sobre sí y de poder sentarse en el trono del Mashiach junto a él. El que haya pasado por la experiencia del quebranto, hay una transformación personal espiritual y sigue prevaleciendo. Sigue fiel al Eterno en las luchas diarias que vivimos todos días a día. Hasta llegar a la madurez espiritual, esto es un verdadero israelita y recibirá gran galardón. Seguimos con los versos 31 y 32. Y cuando hubo pasado Peniel, salió el sol y cojeaba por causa de su muslo. Pero hasta hoy los hijos de Israel no comen del tendón de la cadera que está sobre la coyuntura del muslo, porque él tocó ya la coyuntura de su muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Para mí esta experiencia fue algo inexplicable, algo que es muy difícil de asimilar, donde el Eterno quebranta a este mentiroso, a este usurpador, para poder reconducir dentro de su voluntad y dejarlo cojo de por vida física a ojo de sus esposas e hijos, y también delante de sus siervos, donde en aquel momento su vida había sido transformada. Cuando luchó con este Ish Elohim, obviamente que era muchísimo más poderoso, pero al cambiarle el nombre de usurpador a Israel, que como hemos dicho antes quiere decir luchará y reinará con Elohim, es necesario perder en el mundo físico para poder ser un israelita con un corazón puro delante del Todopoderoso. Y poder estar dentro de su voluntad, sin ninguna duda, amado hermano. En el mundo físico tenemos que perder para poder ser elevados espiritualmente de acuerdo a la voluntad de Akadosh Baruj Hu. El Eterno ve nuestro potencial, como lo vio con Jacob, pero muchas veces tenemos que ser quebrantados de muchas maneras diferentes para estar y permanecer dentro del rebaño de nuestro buen pastor Yeshua HaMashiach.
La Torá nos dice literalmente que el sol brilló para él, lo cual indica que hubo algo especial para él con la salida del sol en ese momento. Este hecho alude también al momento de la venida de Yeshua HaMashiach, que lo tenemos en el libro de Malaquías, que es llamado el sol de justicia. Cuando todos los muertos en la fe en él serán resucitados y todos los enfermos serán sanados, y cómo no, y todo Israel será salvo. Aleluya. El golpe que el ángel le dio también alude al momento de la gran tribulación para Jacob, cuando será quebrantado ante los ataques de las naciones de la tierra, como está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 30, verso 7, que dice así: Ay, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Nos vamos con el verso 32. Por eso hasta hoy los hijos de Israel no comen del tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón, desde la cadera. Según este es el tercero de los 613 mandamientos en la Torá, según la tradición en el pueblo de Israel. En la actualidad ese tendón se llama nervio ciático. Aquí tenemos un ejemplo de que el Eterno aprueba una tradición en Israel. Debemos recordar que toda tradición o costumbre debe ser filtrada por la Torá escrita de Adonai y tener una base sólida en la escritura para que se convierta en una o en un mandamiento, en una misvá. Como es costumbre de los hijos de Israel, es parte de la identidad del pueblo y por eso siguen esta tradición o costumbre, la cual se guarda fielmente dentro de nuestro pueblo Israel. Ya nos vamos al capítulo 33, desde el 1 al 3. Jacob alzó la vista y al ver que Esaf se acercaba con sus 400 hombres, repartió sus hijos entre Lea y Raquel y las dos siervas. Puso delante a las siervas con sus hijos, detrás a Lea con los suyos y a los últimos a Raquel con Joseph. Pero él pasó delante de ellos y se postró a tierra 7 veces hasta acercarse a su hermano. Y corrió Esaf a su encuentro y lo abrazó. Se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Cuando alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños, él preguntó: ¿Qué son estos tuyos? Y Jacob respondió: son los niños que Elohim ha regalado a tu siervo. Entonces se acercaron las siervas con los niños y se mostraron hallar gracia ante los ojos de mi señor. Igualmente se acercó Lea con sus hijos y se postraron, y finalmente se acercaron Joseph con Rachel y se postraron. Y preguntó: ¿qué significa toda esta caravana que he ido encontrando? Y él respondió: hallar gracia ante los ojos de mi señor. Indiscutiblemente, una vez más, Adonai intervino y cambió el corazón de Esaf, pues Jacob le temía y nunca borró de su mente esas palabras de odio y de venganza contra él. Elohim obró de una forma milagrosa, trayendo la reconciliación entre estos dos hermanos. Durante la noche que Jacob luchó por medio de la oración, Jacob liberó la actividad angelical, de manera que los Malachim al Eterno trataron con el corazón de Esaf. Fue por una causa del quebrantamiento y arrepentimiento previo a la llegada de Esaf, para que el corazón fuera cambiado y pudiera estar a bien con su hermano. Cuando tengo conflictos con mis hermanos, la solución está en mí, no lo dudes. Si quieres tener paz con tus hermanos y con tu prójimo, cambia tu actitud. Debemos cambiar
nuestra actitud hacia ellos. No podemos pagar mal con mal, sino mal con bien. Siempre tenemos que poner todas nuestras batallas delante del Santo bendito sea, y por su misericordia, Él cambiará la situación cuando nosotros menos nos lo esperemos. Vamos con los versos 10 y 11. Pero Jacob dijo: no, por favor, si he hallado ahora gracia delante de tus ojos, toma el presente de mi mano, pues he visto tu rostro benévolo, y es como ver el rostro de Elohim. Acepta, te ruego, mi presente que fue traído para ti, pues Elohim me ha favorecido, porque tengo de todo. Y le rogó con insistencia, y Esaf lo aceptó. Nuevamente vemos el respeto y la humildad de Jacob con su nueva naturaleza, abriendo su corazón a su hermano mayor. En lugar de ver a un enemigo, Jacob pudo ver a Elohim en su hermano, a pesar de la vida catastrófica y muy diferente de Esaf. No se fijó en la maldad que había en él, sino en lo divino que todavía quedaba. Vamos con el verso 13. Pero él le dijo: Adoní, sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos mucho en un solo día, todos los rebaños morirán. Ahora podemos entender que esta es la actitud de un pastor. Si presionamos demasiado a su rebaño, morirá. La palabra traducida como apuramos significa golpear. Esto lo tenemos en el libro de Cantares, capítulo 5:2, donde un buen líder tendrá que ser sensible para hacer avanzar al pueblo según su propia capacidad de avance y nunca lo debe forzar. Así también nos lo expresa Simón Kefa en su primera epístola en el capítulo 5, verso 1. Esta palabra también nos enseña que la fiesta que está relacionada con el regreso de los Bené Israel a la tierra es Sukkot, la fiesta de los tabernáculos que todos mayormente conocemos. El Mesías cumplió proféticamente las primeras 4 fiestas anuales de su primera venida. En su segunda venida también cumplirá las restantes, entre las cuales Sukkot es la más larga. Esta fiesta hace alusión al milenio, al reino mesiánico, el cual es un tiempo de tránsito entre un estado a otro, como la Sukkah es una morada temporal aquí en la tierra. Versos 18 al 20. Cuando volvió de Padán Aram, Jacob llegó en paz a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, y acampó frente a la ciudad. Y allí donde había plantado su tienda, compró la parcela del campo de la mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Después erigió allí un altar y lo llamó el Elohei de Israel. Rashi nos señala que la palabra íntegro en hebreo es shalem. Implica que su cuerpo ya se había sanado de la cojera, que sus bienes no habían sufrido pérdida y su conocimiento de la Torá no se había perdido en la casa de Labán. Todavía no había cumplido sus promesas de ir a Betel y dar el diezmo. Su demora en cumplir su promesa pasó por varios problemas. Ahora acampa frente a la ciudad y no entra en ella. Aquí nos habla de que los hijos de Israel no viven según el sistema del mundo, sino que se mantienen al margen y viven apartados en santidad. Ser santo significa ser diferente de los demás y apartado para uso exclusivo del Eterno. En el verso 19 nos habla que este terreno es el segundo que fue comprado por los patriarcas en la tierra de Canaán. El primero recordamos que fue comprado por Abraham Avinu en Macpela, comprado para la sepultura de su propia esposa, Sara.
El verso 20 también nos dice que este es el primer altar que Jacob edifica, que en su nombre es el Elohei Israel, que quiere decir el poderoso es el Elohim de Israel. Nos vamos ya al capítulo 34, del verso 1 al 4. Dina, la hija de Lea, había dado a luz a Jacob, salió a ver a las hijas de aquella tierra, y la vio Siquem, hijo de Hamor, el jebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó. Y se acostó con ella y la humilló. Pero su alma se había pegado a Dina, la hija de Jacob, y se enamoró de la muchacha y habló al corazón de la muchacha, y habló Siquem a su padre Hamor, diciendo: tómame a esta jovencita por mujer. Dina fue la hija de Jacob. Rashi nos hace la puntualización que Lea estaba mencionada aquí para indicar que la hija era igual que su madre, que le gustaba entrar y salir del campamento. Solo por ver a Dina, la raptaron, y el instinto sexual es propagado en el varón por medio de la vista. Esto también nos enseña acerca de la importancia de las mujeres, cómo se deben vestir de una manera recatada y no que se deben vestir de una forma provocativa. Rabbi Shaul, en 1 de Timoteo, capítulo 2, también nos habla sobre esto, en el verso 9. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, con oro, perlas o vestidos costosos. En el verso 2, cuando dice que se acostó con ella, la Torá no usa la palabra conoció, que es una relación sexual formalizada por la Torá. En ese texto, que es la palabra común para el acto sexual, la humilló, la forzó, la violó. Este joven, Siquem, él no tuvo tacto con ella, sino abusó de ella sin respetar su integridad personal. Esta palabra, según Rashi, significa que tuvo una relación de modo natural con ella. Siquem se enamoró de ella más tarde y rogó a su padre que rogara a Jacob para tomarla como esposa. Versos del 5 al 9. Y oyó Jacob que él había contaminado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban con su ganado en el campo, Jacob guardó silencio hasta la llegada de ellos. Entonces Hamor, padre de Siquem, salió a Jacob para tratar con él cuando los hijos de Jacob regresaron del campo y lo oyeron. Aquellos varones se indignaron y se enardecieron en gran manera, porque había hecho vileza a Israel acostándose con la hija de Jacob, cosa que no se debía hacer. Pero Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. Os ruego que se las deis por mujer, emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad nuestras hijas para vosotros. Shechem había cometido una infamia en Israel acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe acontecer. Estas dos cosas graves ocurrieron aquí. Primero, se cometió fornicación en el sentido de que no hubo una relación sexual sin ketubá, sin el pacto matrimonial. Esto no se puede hacer en Israel, amados míos. La otra cosa es que uno que estaba fuera del pacto con Abraham se mezclaba con una persona en Israel. Lo cual constituye el primer paso para la destrucción del pueblo santo. También Rabbi Shaul nos habla sobre esto, la unión del yugo desigual, en 2 de Corintios 6:14, y nos dice así: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas?
Después que esto sucedió y volvieron sus hermanos del campo, Jacob le contó lo que pasó con Dina y no accedieron. Primeramente estaban muy enfadados, como hemos leído, hasta que Jacob puso una condición para que Siquem, el rey, la pudiera tomar por esposa y emparentarse, y esta condición era el de circuncidar a todos los varones del reino de Amor. Esto fue así, y aceptaron, y cuando estaban todos los hombres de Hamor en el tercer día de su circuncisión, pasó este hecho muy grave que voy a leer para ustedes. Versos 25 al 31. Y aconteció al tercer día, cuando ellos estaban muy doloridos, que dos de los hijos de Jacob, Simón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su cuchillo. Llegaron contra la ciudad confiada y asesinaron a todos los hombres, y asesinaron a filo de cuchillo a Hamor y a Siquem. Y sacaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Entonces Jacob a Simón y a Leví: ¿qué habéis hecho? Me habéis turbado, haciéndome apestoso ante los moradores de la tierra. El cananeo, el fereceo, yo tengo escaso número de hombres, y se juntarán contra mí y me atacarán, y yo y mi casa seremos exterminados. Pero dijeron ellos: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Esto fue algo que impactó grandemente tanto a Simeón como Leví, dos hijos, los hijos de Jacob, que tuvo con Lea. Y cómo no a la vida de Jacob, pues durante toda su vida iba a ser perseguido por este hecho, por el hecho que cometieron Simeón y Leví. La venganza que tomaron estos dos jóvenes, según Génesis 49:5, donde el patriarca Jacob los maldice por su acto de violencia contra los siquemitas, debido al derramamiento de sangre y a su ira y violencia. Jacob les predice que serán apartados y esparcidos en Israel, lo que afectó el futuro de las tribus de Simeón y Leví por esta venganza de asesinato. Vamos ya al capítulo 35. Aquí vamos a ver la muerte de Rachel e Isaac, versos 1 y 2. Y el Eterno le dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar a Elohim que se te apareció cuando huías delante de Esab tu hermano. Entonces dijo Jacob a su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extraños que había entre vosotros, purificaos y mudad vuestras ropas. Jacob había demorado en cumplir la promesa del diezmo, y por esto le vinieron los problemas con Dina y otros problemas que ya estamos empezando a ver. Como no hizo caso a las señales enviadas por el Eterno, mediante las circunstancias, ahora le hablaba claramente para que vuelva al lugar donde hizo las tres promesas que hemos leído anteriormente. Los dioses que habían conseguido al despojar a la ciudad de Shechem tenían que ser eliminados a la hora de acercarse al lugar Kadosh, a Betel, a la casa de Elohim. Los objetos dedicados a los dioses son peligrosos en dos aspectos. Primeramente, traen la ira del Eterno y son puntos de contacto para los malos espíritus. Son puertas abiertas donde los espíritus malignos pueden manifestarse. Mira lo que dice aquí Devarim 7:26. Y no traerás cosa abominable a tu casa, pues serás anatema como ella. Ciertamente la aborrecerás y la abominarás, pues es anatema. Los Bené Israel tenían que hacer tres cosas antes de poder subir al lugar santo Betel, la casa de Elohim. Primeramente, quitar los dioses extranjeros. Segundo, purificarse. Y tercero, cambiar sus vestidos. La purificación por agua es un medio de pasar de un estado de impureza ritual a un estado de pureza ritual.
Para poder acercarse a un lugar que ha sido consagrado con la presencia de Akadosh Baruj Hu, es necesario tener el cuerpo en un estado de pureza ritual. Todo lo que tiene contacto con la muerte produce impureza ritual. Un cadáver humano, flujo menstrual, emisión de semen, una tumba, la enfermedad, que todos conocemos como lepra, que en hebreo es sarat, y muchas más cosas. Una cisterna de agua que produce de una fuente natural del cielo o de la tierra, esta puede servir como un baño ritual para purificarnos. En cuanto al cambio de la ropa, Rashi también nos dice que es posible quizás que tenían vestimentas de idolatría en el sentido con dibujos o estampas con decoraciones idolátricos. Nos vamos al verso 4 y 5. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Shechem. Al proseguir el viaje hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob. La presencia de la idolatría y objetos idolátricos hacen que nuestros enemigos tengan poder para hacernos daño. Pero cuando eliminamos toda la idolatría de entre nosotros y nos disponemos a adorar y a obedecer al Creador, bendito sea su glorioso nombre, esto causa que nuestros enemigos tengan temor de nosotros. Verso 7. Y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí Elohim se le había manifestado cuando huía de su hermano. El Betel significa el poderoso de Betel. Como dice también Rashi, el santo está en Betel. Vemos como Jacob está más interesado en el Eterno que en su propia casa. Eso nos muestra el cambio y el crecimiento espiritual que Jacob dio. Este es el segundo altar que Jacob edifica. En total, los patriarcas edificaron 7 altares en la tierra. Abraham edificó 4, Isaac 1 y Jacob 2. Verso 10. Y el Eterno le dijo: tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. Cuando Abraham recibió su nuevo nombre, la Torá nunca más menciona su nombre antiguo. Pero es curioso que cuando Jacob recibe su nombre nuevo en la Torá, sigue llamándole con los dos. Y la pregunta es, ¿por qué? Si entendemos que el nombre Jacob simboliza la naturaleza carnal pecaminosa del patriarca, e Israel su naturaleza profética, entonces podemos aprender que por mucho que nos entreguemos, siempre va a estar ese Jacob dentro de nosotros, con la naturaleza humana que nos lleva a pecar. Pero que la naturaleza espiritual será transformada cuando venga el Mesías. Entonces, finalmente, Él nos transformará de una forma definitiva para que no quede nada de ese Jacob que todo ser humano lleva dentro de sí, sino solamente quedará Israel. Vamos con el verso 11, y dice así: también le dijo el Eterno: yo soy el Elohim todo suficiente, sé fecundo y multiplícate. Una nación, una congregación de naciones vendrá de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Jacob ya tenía 11 hijos y una hija. Ahora, el Eterno todo suficiente le ordena multiplicarse más todavía, como una nación.
Esto se refiere al joven que quedaba, al pequeño Benjamín, que todavía no había nacido, y ese sería una congregación de naciones. Esto se refiere también a Efraín, a Manashe, que iban a ser adoptados como hijos de Jacob por medio de Joseph, siendo su padre. Nos vamos a los versos 16. Entonces partieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efratá, Rachel comenzó a dar a luz, y tuvo mucha dificultad para su parto. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo: no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió pues Rachel y fue sepultado en el camino de Efratá, que es decir, Betlehem, muy cerca de Betlehem. Rachel al morir dio a luz al que llamó hijo de mi tristeza, que fue cambiado por el padre en el hijo de mi derecha, Benjamín, hijo del sur. Todo esto habla del Mesías que tenía que nacer en Belén Efratá, que sería fructífero, también llamado Betlehem, la casa del pan, como está escrito en el profeta Miqueas 5:2. El Mesías iba a ser la imagen profética del hijo de la tristeza, tal y como está escrito en el Salmo 116:3. Los lazos de la muerte me rodearon, y los terrores del Sheol vinieron sobre mí. Sobre mi angustia y tristeza encontré. Pero su tristeza fue cambiada por el Padre Celestial en alegría, como nos dice Yohanan 16:20. En verdad os digo que lloraréis y lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Nos vamos ya al capítulo 36 y con esto vamos a ir terminando. Del 1 al 7 vamos a ver la descendencia de Esaf. Estos son los descendientes de Esaf, que es Edom. Esaf había tomado sus mujeres entre las hijas de Canaán, Adá, hija de Elón, Eteo, y allí Olibama, hija de Aná, hijo de Zibeón, Ebeo, y a Bosemat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. Y Adá dio a luz a Elifat para Esaf, y Bosemat dio a luz a Reuel. Y Olibama le dio a luz a Jeús, a Jalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaf que le nacieron en la tierra de Canaán. Y tomó Esaf a sus mujeres, hijos e hijas, y a todas las personas de su casa, sus rebaños y todos sus animales, y todos los bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán. Y se fue a otra tierra a causa de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos porque los bienes de ellos eran demasiados para habitar juntos por causa de todos sus ganados. Aquí vemos la descendencia de Esaf, que tuvo varias mujeres, uniéndose con las hijas de Canaán, las hijas de Ismael, algo catastrófico que sigue trayendo problemas a la nación de Israel hasta este siglo XXI. De aquí encontramos la palabra Edom, que sale de Roma, como lo vamos a ver en los siguientes versos, estos enemigos implacables del pueblo judío, y como no, el archienemigo Amalek que todos conocemos. Lo veremos en los siguientes versos. Versos 11 y 12. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Zefo, Gatán y Cenaz. Y Timná llegó a ser concubina de Elifaz, hijo de Esaf, la cual le dio a luz a Amalek. Tales fueron los hijos de Ada, mujer de Esaf. Esto nos enseña que Elifaz se acostó con la esposa de Seir y de allí nació Timná. Luego Elifaz la tomó como concubina. Por eso dice el verso 22 que Timná era hermana de Lotán. Era hermana de madre, pero no de padre.
De la unión entre Elifaz y Timná nació Amalek, cuyos descendientes se convertirían en los archienemigos más importantes para Israel de generación en generación, como está escrito en Éxodo 17:16. Así dice la Escritura. El Eterno lo ha jurado, el Eterno hará guerra contra Amalek de generación en generación. También tenemos aquí al personaje que todos conocemos, a Hamán, fue descendiente de Amalek. Herodes el Grande fue descendiente de Amalek. Según Éxodo, hay un Amalek en cada generación que es el principal enemigo del pueblo de Israel. Verso 31. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que el rey alguno reinara sobre los hijos de Israel. Como hemos dicho anteriormente, cuando uno de los dos estaba arriba, el otro estaba abajo y viceversa. En el caso de Edom empieza a tener reyes antes que Israel. Pero cuando los hijos de Israel tuvieron reyes, Edom tuvo solo jefes, como se ve en los versos 40 y 43. Los 8 reyes de los edomitas fueron seguidos por 8 reyes de los hijos de Israel, desde Shaul hasta Joram, como está escrito en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 8, 20, que dice así: En sus días se rebeló Edom contra el dominio de Yehudá y pusieron rey sobre ellos. Entonces pasó Joram a Zair y todos sus carros con él. Y aconteció que se levantó de noche y atacó a los edomitas que lo tenían cercado a él y a los capitanes de los carros. Pero su ejército huyó a sus tiendas y Edom se rebeló contra el dominio de Yehudá hasta el día de hoy. Versos 40 y 43. Estos son los nombres de los jefes que descendieron de Saf según sus familias, sus localidades por sus nombres. El jefe de Timná, el jefe de Alba, el jefe de Yetet, el jefe de Magdiel. Rashi nos da su punto de vista sobre esto y nos dice que estos nombres corresponden a lugares geográficos, como dice sus localidades. El área de Magdiel se refiere a Roma. El Midrash dice que Esab recibió del Eterno la honra de que sus descendientes fundaran 120 países, desde Seir hasta Magdiel, como recompensa por haber desalojado la región que compartía con su hermano Jacob y se había ido a otra tierra a habitar. El nombre Magdiel se interpreta como Dios engrandecido. Esto es una alusión al hecho de que Elohim concedió a la civilización romana más grandeza y poderío que a las demás naciones. Esab tenía 2 méritos importantes: honró a su padre y respetó el territorio de su hermano Jacob. Por esto su civilización pudo permanecer y crecer, llegando a ser un gran imperio, lo que todos conocemos, el gran imperio romano. Pero finalmente, como hemos dicho antes, su reinado será reemplazado por los descendientes de Jacob, los que vivimos dentro de la voluntad de Elohim. Y hemos recibido a nuestro Redentor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Bendito sea su glorioso nombre por siempre. Bueno, amados hermanos, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que haya sido este estudio de edificación y que sobre todo se nos quede que la confianza, la humildad y la sinceridad delante del Eterno es algo que necesitamos continuamente, sobre todo cuando entramos en la oración. Al Eterno no podemos engañarlo de ninguna manera. Todo lo que sembremos, eso es lo que hemos de recoger. Pero cuando queremos arrepentirnos, cuando queremos hacer las cosas bien y caminar en las sendas antiguas, debemos de hacer tikkun, rectificación, y teshuvah, pedir perdón. Y la confianza, la humildad
y la sinceridad en el Todopoderoso son puntos claves para cada uno de los creyentes. Nunca podemos apartarnos. Tienen que ser galardones que llevemos delante nuestra y que veamos continuamente. Porque cuando entramos en la oración, nosotros no podemos esconder nada. Estamos, vamos a decirlo otra vez, de una forma alegórica, desnudos delante de Elohim y nada podemos engañar. Así que bueno, quiero cerrar ya este estudio. Quiero daros gracias por vuestro tiempo. Disculpadme porque estoy, como decimos aquí en España, un poco pachucho, con gripe, resfriado y bueno, pero bendito sea Dios, que es el que nos restaura y nos da salud y nos ayuda a trabajar en el reino. Así, bueno, pues ya nada más, quiero despedirme de todos vosotros. Si te ha gustado este estudio, por favor, compártelo con tus hermanos, con tus amigos. Si quieres darle al like, me gusta, te quieres suscribir a nuestro canal, eres mucho más que bienvenido. Y si te queda alguna duda, quieres realizarnos alguna pregunta, por favor, ponnos un correo electrónico y te responderemos lo antes posible. Así que nada, vamos a entrar ya en el tiempo de oración para cerrar este estudio, para dar gracias al Todopoderoso. Si me quieres acompañar, eres más que bienvenido. Vamos a dar gracias. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, bendito sea tu glorioso nombre. Te damos gracias por tu Torá, por tu palabra, la cual es el pilar, el fundamento, la base de nuestras vidas, Señor. Donde tú nos vas enseñando, tú te vas mostrando, igual que hiciste con Jacob en Betel, Señor, que te mostraste, Señor, y lo quebrantaste, Señor. Quebrántanos si es necesario, Señor, quebrántanos. Quebrántanos si es necesario para que tú puedas trabajar en nuestras vidas, enderezar nuestros caminos y mostrarte, Señor, tal y como somos, porque somos débiles, somos pecadores, somos personas que somos llevados por nuestras limitaciones humanas, Señor. Pero sabemos que delante de ti, Señor, somos más que victoriosos. Así que clamamos delante de ti, Señor, para que tengas misericordia, igual que lo hiciste con los patriarcas. No te olvides de los pactos y promesas que tú hiciste a tu pueblo. Bendecimos a Israel, bendecimos a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, si yo te olvidare, que mi mano diestra se secara y que mi lengua se pega a mi paladar, que haya shalom dentro de tus muros y shalom dentro de tus palacios. A ti sea toda la gloria, la honra y el poder por siempre a Kadosh Baruj Hu. Que tu voluntad sea cumplida en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor, te damos gracias. Amén, ve amén. Bueno, pues nada más, hermanos. Un fuerte abrazo, que tengan un precioso día de Shabbat, que estudien mucha Torah, que sean edificados en la verdad de la Escritura. Y no se dejen llevar ni por cuentos, ni por fábulas, ni por tradiciones del paganismo y del mundo cristiano. Sencillamente, vamos a ceñirnos a la Escritura, vamos a intentar de santificarnos y de guardar lo que está escrito. Nada de tradiciones de hombres, ni cosas que se han inventado en el mundo cristiano griego. Quiero bendeciros y daros gracias, que tengáis un precioso día de Shabbat. Shabbat Shalom, un fuerte abrazo desde España, vuestro hermano y amigo del ministerio Por Amor de Sion no callaré. Que tengáis un precioso y bendecido día de Shabbat. Shalom.